Hola, ¿cómo están? En este pequeño videíto vamos a resolver problemas donde vamos a determinar la corriente que pasa por cada uno de los elementos del circuito, con la diferencia de que este circuito ya no es un circuito de resistores conectados en serie y paralelos solamente, sino que es un circuito que se denomina de mallas múltiples. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, vamos a ver lo que pide el problema. El problema dice, para el siguiente circuito determine la corriente en cada resistor y el voltaje en cada resistor. Perfecto, pues empezamos. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Pues recuerden que hemos estado utilizando la metodología identifica, planea, ejecuta y evalúa. ¿De acuerdo? Vámonos con la identificación. Recuerden muy bien que es importante identificar. Dentro de los datos tenemos que identificar cuántos elementos tenemos en el sistema y qué tipos de elementos. Entonces podemos ver con claridad que tenemos 5 resistores y 2 FEM, cuyos valores conocidos. Todos los valores de las FEMs y las resistencias son conocidos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué más conocemos? Bueno, pues claramente podemos ver que sí tenemos un par de resistores conectados en serie. Estos dos resistores están conectados en serie. ¿Por qué razón? Porque la corriente que circula por el resistor de 5 y el resistor de 1 es la misma. También podemos ver que estos dos resistores de acá están conectados en serie. ¿Por qué razón? Porque la corriente que circula por este resistor y por este es la misma. Sin embargo, podemos ver que este resistor no está conectado en paralelo con el equivalente de estos dos. ¿Por qué razón? Por la presencia de la FEM. La presencia de la FEM en este extremo del resistor de la derecha implicará que la diferencia de potencial entre los bordes de este resistor y los bordes del resistor equivalente no sea la misma. Y esa es la característica esencial de una conexión en paralelo, que la diferencia de potencial sea la misma. De la misma forma, podemos ver que estos dos resistores, el equivalente o el resistor equivalente de estos dos, tampoco está en paralelo con el resistor equivalente de estos dos. ¿Por qué razón? Por la presencia de estas dos FEMs. Nuevamente, la diferencia de potencial entre los bordes del resistor equivalente del resistor de la derecha y del central no serán iguales. Y eso implicará que la conexión no está en paralelo. Entonces, de esa manera podemos concluir que no es posible resolver este problema solamente con conexiones en serie y en paralelo. Por lo tanto, el problema es un problema que tenemos que analizar con mallas múltiples. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, seguimos. Incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues corrientes y resistencias, perdón, corrientes y voltajes en cada resistor. Esas son mis incógnitas. Muy bien. Vamos entonces a seguir con el siguiente paso de la metodología. Lo que sigue es la planeación. Planea. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Muy sencillo. Paso número 1. Siempre es recomendable hacer un esquema. Bueno, aunque en este caso ya está hecho. Pero para mí es importante etiquetando adecuadamente los elementos del circuito. Eso es muy importante y suele ayudar muchísimo. Paso número 2, una vez que hayamos etiquetado adecuadamente los elementos del circuito, vamos a suponer una corriente y su dirección para cada rama. Como la magnitud de la corriente no es conocida, simplemente le pondremos un nombre a la corriente que circula por la rama 1, por ejemplo, I1. La dirección de la corriente, si no la conocemos, pues la podemos suponer en cualquier dirección. ¿De acuerdo? Hay algunas convenciones, pero bueno, podemos realmente suponerla en cualquier dirección. Suponemos una corriente para cada rama y su dirección. La dibujamos. Ahora, tercer paso será aplicar la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff a alguno de los nodos del circuito. Paso número 4, aplicar la segunda ley de Kirchhoff a alguna o varias de las ramas del circuito. ¿Cuántas veces tengo que aplicar la primera y la segunda ley de Kirchhoff? El mismo número, hasta que tenga el mismo número de incógnitas
que de ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien. Paso número 5 será resolver las ecuaciones resultantes. Resolver las ecuaciones resultantes. Y por último, comprobar mi resultado. Esa es la metodología que voy a seguir para resolver este problema. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya, ahora sí, ejecutamos. Ejecutar. Y dijimos que el paso número 1, pues era hacer un esquema etiquetando adecuadamente los elementos del circuito. En este caso, ya tengo el esquema. El mismo problema me da el dibujito. Pues lo único que voy a hacer va a ser copiarlo, lo voy a pegar aquí abajo y voy a etiquetar de alguna manera los elementos del circuito. ¿Okay? No tengo ninguna preferencia para llamar R1 o R2 a cualquier elemento, entonces lo voy a hacer pues, prácticamente en orden de izquierda a derecha. Si esto es así, esta se llamará R1, esta se llamará R2, esta se llamará R3, FEM1, R4, R5 y FEM2. Ya tengo entonces el primer paso de la metodología, que es simplemente hacer un esquema etiquetando los elementos del circuito. Este es mi primer paso, recuerden. Ahora el paso número 2, pues ¿cuál era? El paso número 2 era suponer una corriente y dibujar su dirección. ¿De acuerdo? Como dije, eso lo puedo hacer prácticamente, la dirección la puedo suponer en la dirección que yo quiera, y simplemente a cada rama le voy a colocar un nombre diferente de corriente. Entonces, simplemente por suponerlo así, vamos a decir que sobre esta rama circula una corriente que voy a llamar I1, sobre esta de acá circula una corriente que voy a llamar I2, y sobre esta de acá, la rama central, circula una corriente hacia acá que voy a llamar I3. Ya están mis corrientes, ya está la suposición de las direcciones de las corrientes. Perfecto, ahora sigo. Ya que hice esa suposición, dice acá, aplicar la primera ley de Kirchhoff, y esa se aplica a alguno de los nodos. Recuerden que la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces vamos a empezar con la primera ley de Kirchhoff. Nodo A. Fijémonos cuáles son las corrientes que entran al nodo A. Y nos damos cuenta que la única que entra es I1. Entra al nodo A. Y podemos darnos cuenta que salen I2 y I3. Por lo tanto, la primera ecuación será I1 es igual a I2 más I3. Puedo dejar así la ecuación, o mejor aún, voy a despejar I3. I3 me quedará simplemente I1 menos I2. Y a esta le voy a llamar ecuación número 1. ¿De acuerdo? Ya tengo una ecuación. ¿Cuántas más necesito? Recuerden que yo hace rato dije, necesito el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y claramente puedo ver que tengo 3 incógnitas, que son las 3 corrientes. Entonces necesito otras 2 ecuaciones. ¿De dónde las voy a sacar? Pues de las mallas. Podría yo analizar el nodo de aquí abajo y a lo mejor irme con la finta y pensar que de ahí me saldría otra ecuación. La verdad es que sí me saldría otra ecuación, pero saldría completamente idéntica a esta. No contribuiría. Entonces necesito 2 ecuaciones diferentes completamente. Y esas las voy a sacar entonces del análisis de mallas. ¿Dónde tengo mi primera malla? Acá tengo la primera malla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer entonces análisis de segunda ley de Kirchhoff a las mallas. Entonces, analizando malla 1 o la malla de la izquierda. Recuerden ustedes que en la segunda ley de Kirchhoff lo que tengo que ir contabilizando al recorrer un circuito es la suma de las caídas y subidas de potencial. ¿De acuerdo? Entonces, por convención voy a partir de este punto y voy a recorrerlo en el sentido horario. Entonces, voy a empezar. Primero me encuentro con esta resistencia. Y ven ustedes que me encuentro con resistencia y la voy a recorrer en el sentido de la corriente. Recordemos la convención. La convención dice entonces que eso es una caída de potencial. Menos I1, R1. Sigo, aquí voy caminando, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Me paso a esta otra rama y ahora recorro esta resistencia en el sentido de la corriente. Otra vez, por convención, eso es otra caída de potencial, que es corriente por resistencia. La corriente es I3 y la resistencia es R2. Sigo y me encuentro con esta resistencia, que la voy a recorrer en el sentido de la corriente nuevamente. Por la misma convención, eso implica otra caída de potencial, que sería menos la corriente 3 por la resistencia 3. Continúo y ahora recorro una FEM del polo positivo al polo negativo. Eso implica una caída de energía potencial, que es menos el valor de la FEM. Continúo y llego al punto de partida, lo cual significa que esa suma tiene que ser cero.
¿De acuerdo? Esa es entonces la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff a la malla 1. Muy bien. Ahora vean. Acá tengo I1, I3 e I3. Vean ustedes cómo puedo sacar como factor común I3. Y me queda aquí dentro del paréntesis la suma de las resistencias. Esto es exactamente lo mismo que si yo primero hubiera encontrado la resistencia equivalente entre estas dos. Fíjense bien que esas dos resistencias están en serie. Su resistencia equivalente es la suma. Entonces, si yo primero hubiera encontrado la resistencia equivalente, hubiera borrado las dos resistencias y lo hubiera sustituido por una sola, hubiera llegado directamente a la ecuación de abajo. No tengo que hacerlo, es mucho más fácil así, me ahorro el paso de la resistencia equivalente. Ahora sí, lo que voy a hacer para simplificar esto es sustituir los valores numéricos de las resistencias y de la FEMS para que me encuentre con las únicas letras o variables que son las corrientes. Entonces empiezo y digo, R1, ¿quién es? Pues R1 vale 8, entonces le voy a poner menos I1 por 8. Menos I3, R2 más R3, ¿cuánto valen R2 y R3? Fíjense que R2 vale 5 y R3 vale 1. Entonces será acá 5 más 1. Esto está en ohms. Menos la FEM1 que vale 4, igual a 0. Hago un poquito de números y esto me queda menos 8 y 1, menos 6 y 3, menos 4 igual a 0. Ahora, aquí voy a aprovechar la ecuación número 1 para sustituirla en esta ecuación. ¿Para qué? Para que al final de cuentas las ecuaciones de las mallas 1 y 2 me queden solamente con las incógnitas I1 e I2. ¿De acuerdo? Entonces sustituyo 1 en esta ecuación. Sale. Entonces me va a quedar simplemente menos 8 y 1, menos 6 y 3, pero ven ustedes cómo I3 es I1 menos I2. Menos 4 igual a 0. Separo este paréntesis de acá y me queda menos 8 y 1, menos 6 y 1, más 6 y 2, menos 4 igual a 0. Hago las sumas, menos 8 menos 6, ¿cuánto me da? Pues me da menos 14 y 1, más 6 y 2, y paso este 4 de este lado. Igual a 4. Perfecto. Ya tengo una ecuación solamente para I1 y para I2. Esa es mi ecuación número 2. ¿De acuerdo? Ese fue mi análisis de la malla 2. De la malla 1, perdón. Sigo. Ahora voy a hacer un análisis muy similar, pero para esta malla de acá. Vamos a borrar esto de acá. Y ahora voy a analizar esta malla, la malla de la derecha. Nuevamente, la segunda ley de Kirchhoff me dice que la suma de la caída y las subidas de potencial al hacer el recorrido completo en la malla tiene que dar 0. Entonces voy a empezar acá y voy a recorrer la malla en el sentido horario. Entonces lo primero que me encuentro es con una FEM que va del polo negativo al positivo. Eso es una subida de potencial. Entonces aquí tendré lo primero, es en la malla 2, FEM 1. Sigo. Una vez que tengo esto, recorro esta resistencia en el sentido contrario a la corriente. Por convención, eso es una subida de potencial, que será su voltaje, que es resistencia por corriente. Entonces aquí tendré más I3 por R3. Sigo. Me regreso a mi dibujito y luego lo que sigue es recorrer esta resistencia en el sentido nuevamente de la corriente. Eso será una nuevamente subida de potencial por convención, más I3 R2, más I3 R2. Sigo, continúo recorriendo mi malla. Ahora voy por acá, por acá, por acá, por acá y me encuentro con este resistor que lo estoy recorriendo en el sentido de la corriente. Por convención es una caída de potencial que será menos I2 R4. Nuevamente acá voy a recorrer esta en el sentido de la corriente. Otra caída, menos I2 R5. Entonces tendría acá menos I2 R4, menos I2 R5. Sigo recorriendo mi malla. Ahora continúo por acá y me encuentro con una FEM del polo positivo al polo negativo. Eso evidentemente es una caída de menos FEM2. Sigo y llego al punto donde partí. Entonces la suma de eso tiene que darse. Nuevamente vean que aquí puedo simplificar, sacar como factor común I3 y sacar como factor común este es R4, perdón, y 2. ¿De acuerdo? Fue exactamente lo mismo que hace rato. Si yo hubiera iniciado mi problema encontrando la resistencia equivalente en estas dos y en estas dos, me hubiera quedado la suma.
Y entonces hubiera llegado directamente a esta ecuación haciendo el problema de las mallas, de la segunda malla. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a sustituir mis datos para tener un problema, una ecuación numérica donde las únicas incógnitas sean I1 y I2. Sigo. ¿Cuánto vale la FEM1? Pues me regreso a mi dibujo. La FEM1 vale 4 volts. Sale. Pues lo escribo acá. 4. Más I3. R3 y R2, ¿cuánto valen? Bueno, me regreso al dibujo. R3 y R2, puedo ver que valen 5 y 1. Sale. Lo sumo. Menos I2, R4 y R5. ¿Cuánto valen R4 y R5? Me fijo en el dibujo. Y me doy cuenta que valen 3 y 1. Sale. Lo escribo. Menos la FEM2. ¿Cuánto vale la FEM2? Me voy a mi dibujito y veo que el dato es 12. Sale. Lo escribo. Igual a 0. Hago mis cuentas. Ven ustedes que lo primero que puedo hacer es 5 más 1, 6. Me quedan 6 y 3. Menos 4 y 2. Y sumo este número con este número. Me queda menos 8. Igual a 0. ¿De acuerdo? Nuevamente voy aquí a sustituir la ecuación 1 en esta ecuación para que eliminar la incógnita I3 y que me quede esa la ecuación solamente en términos de I1 y I2. Ok, lo hago. 6 y 3, pero I3, si ustedes se acuerdan, aquí decía en la ecuación número 1 que es I1 menos I2. Lo sustituyo. I1 menos I2. Menos 4 y 2, menos 8 igual a 0. Hago las cuentas, separo el paréntesis, 6 y 1, menos 6 y 2, menos 4 y 2, menos 8 igual a 0. Ok, esto me da 6 y 1, menos 10 y 2, paso el 8 del otro lado, igual a 8. Esta es mi ecuación número 3. Observen entonces como ya tengo dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3, que son ecuaciones para I1 y para I2. Perfecto, muy bien. ¿Qué sigue? Pues voy a mi metodología. En la metodología tú dijiste que después de aplicar la primera y la segunda ley de Kirchhoff, resuelvas las ecuaciones. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones? Vamos a apuntarlo acá. Las ecuaciones 1, 2 y 3 determinan los valores de las corrientes. Los valores de las corrientes. Sale. ¿Cuál es la ecuación número 1? Pues la ecuación número 1 es I3 igual a I1 menos I2. Apunto acá. La ecuación número 2, aquí está arribita. Menos 14 y 1 más 6 y 2 igual a 4. Menos 14 y 1 más 6 y 2 igual a 4. Y la ecuación número 3, aquí la tengo. 6 y 1 menos 10 y 2 igual a 8. Pues lo que voy a hacer primero es resolver 2 y 3. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y el resultado lo uso para la ecuación número 1. Vean ustedes que yo puedo resolver con diferentes métodos las ecuaciones 2 y 3. Método de sustitución, eliminación, suma y resta. Sin embargo, el método de solución a mí no me parece relevante en este momento. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar un software que se llama, un software gratuito, que se llama Matrix Calculator, donde voy a meter el sistema de ecuaciones y me va a dar los valores de I1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les voy a poner en los comentarios la liga para Matrix Calculator y voy a utilizarlo para resolver esto. Vamos a Matrix Calculator. Aquí está ya la página de Matrix Calculator, cuya liga les puse aquí en los comentarios. Y ustedes pueden ver una barra de opciones aquí a la izquierda, donde tengo operaciones con matrices y la que yo voy a seleccionar es la que dice solución de sistemas de ecuaciones lineales. Le doy clic y me lleva a una pantalla de este tipo, donde aquí puedo meter las ecuaciones. Las incógnitas aquí se llaman X. Lo único que debo de recordar es que mis incógnitas son las I1 y 2 y 3, que serán equivalente a X1, X2, X3. Y literalmente solamente tengo que meter las ecuaciones acá. Entonces recuerden que la primera ecuación era menos 14 y 1 más 6 y 2 igual a 4. Si no tengo esta variable, pues simplemente la dejo en blanco. Sigo, 6 y 1 menos 10 y 2 igual a 8. Esas son mis ecuaciones. Y ya, lo único que le voy a pedir es que lo resuelva. Y aquí Matrix Calculator lo puede hacer por cualquier sistema. Tú elige el que quieras. No importa cómo lo resuelva, lo único que quiero es el resultado. Le pongo solución por regla de Cramer. Hace todo el procedimiento. Matrix Calculator me da el procedimiento. Y al final me muestra los resultados. ¿De acuerdo? A mí lo que me interesa es esto. Pues voy a copiar esto.
y lo voy a pegar en mi apunte para tener mi apunte completo. ¿De acuerdo? Nos regresamos entonces a mi apunte. Vamos para allá. Muy bien, ya pegué aquí mi resultado de Matrix Calculator y simplemente lo voy a traducir a las variables que yo estoy utilizando. Recuerden que esta es I1, y 1 entonces es menos 0.846, que redondeando lo voy a dejar como 0.85 amperes. Y 2 será menos 1.308, que redondeando lo voy a dejar en menos 1.31 amperes. Ya tengo I1 e I2. ¿Cómo calcularé entonces ahora I3? Bueno, pues uso 1. Al usar 1, I3 me queda I1 menos I2. Pues I1 es menos 0.85 menos 1.31 amperes, sustituyendo los valores. De esta manera, I3 me va a quedar simplemente 0.46 amperes. Ya tengo las corrientes. Algo muy importante a anotar acá y hacer mención es el significado del signo de las corrientes. Fíjense ustedes cómo I1 y I2 me dieron negativas, mientras que I3 me dio positivo. Bueno, cuando tengo una corriente que me da de signo positivo, significa que la dirección que supuse para esa corriente es correcta. Si el signo me da negativo, significa que la dirección que supuse para esa corriente es incorrecta y que el valor numérico es correcto, pero la corriente va en el sentido opuesto. Entonces puedo decir acá que I1 y I2 van en el sentido opuesto que la supuse, mientras que I3 sí está correctamente en el sentido en que la supuse. Y el problema, además de las corrientes, me pide los voltajes, pero ya teniendo las corrientes es excesivamente sencillo, porque voy a usar la ecuación B igual a RI para calcular los voltajes. Y entonces simplemente voy a aplicar esta ecuación para cada uno de los resistores. Para el resistor 1, me doy cuenta que recuerden que teníamos 5 resistores. Sobre el resistor 1 circula la corriente I1. Sobre el resistor 2 y 3 circula la corriente 3. Y sobre el resistor 4 y 5 circula la corriente I2. Entonces, el cálculo de los voltajes quedará de la siguiente manera. B1 será R1 y 1. B2 será R2 y 3. B3 será R3 y 3. B4 será R4 y 2. Y B5 será pues R5 y 2, de acuerdo a las corrientes que circulan por cada uno de los resistores. ¿Cuánto valía la resistencia 1? Pues si de acuerdo en el dibujo, ustedes lo pueden ver, valía 8 ohms. Y la corriente I1 le voy a poner solamente en valor absoluto, vale 85 amperes, 0.85 amperes. La resistencia 2, de acuerdo al dibujito, valía 5 ohms. Y la corriente 3, que acabo de calcular, vale 0.46 amperes. La resistencia 3 valía 1 ohm. Y la corriente 3, que acabo de calcular, 0.46 amperes. La resistencia 4, si ustedes se acuerdan en el dibujito, pueden verlo, vale 3 ohms. Y la corriente 2, en valor absoluto, vale 1.31 amperes. La resistencia 5 valía también 1 ohm. Y la corriente 3 que circula por ella vale 1.31 amperes. Hago todas estas cuentas en mi calculadora para determinar cuánto dan las corrientes. ¿De acuerdo? Lo hacemos. Y la primera me da 6.8 volts. Continúo. Y la segunda me da 2.3 volts. Continuamos. Y la segunda me da, pues obviamente, 0.46 volts. La última, pues me da también 1.31 amperes. Y la cuarta me da 3.93 volts. Y la última me da 1.31 volts. Ya tengo corrientes y resistencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, ¿qué hago? Pues según mi metodología, ya resolví, ahora comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar? Pues como en otros problemas de circuitos, voy a utilizar la herramienta de laboratorio de circuitos básicos de FET. Les pongo acá la liga en los comentarios y ahí voy a comprobar si mis resultados son correctos. Vámonos al laboratorio de FET. Muy bien, yo aquí ya armé el circuito correspondiente, donde ustedes pueden verificar que los valores de las resistencias son precisamente las resistencias que el problema me está pidiendo. Ya puse las FEMs en el sentido adecuado y coloqué amperímetros en cada una de las ramas. Recuerden que la corriente se tiene que medir en serie. Quiere decir que tengo que cortar este alambre que está acá y meter ahí, como si fuera un elemento diferente, el amperímetro. Y fíjense bien que me están dando precisamente los valores que yo obtuve. Pues de esa manera yo puedo terminar y decir que el problema que yo resolví es correcto. Lo último que voy a hacer simplemente es como comprobación y para tener mi apunte completo, voy a pegar esto en mi apunte de mi hoja de OneNote, si es una mejor. Muy bien, aquí ya
pegué completamente la comprobación y puedo verificar que aunque no estoy midiendo los potenciales, estoy midiendo las corrientes que me dieron los valores que obtuve aquí, y con eso es suficiente porque los valores de los potenciales o voltajes pues simplemente es el valor de la resistencia a la corriente. Pues de esa manera compruebo que los resultados que obtuve fueron correctos. Espero que les haya quedado claro este problema. Cualquier duda, me avisan. Nos vemos.